¿Sabe que nosotros cantamos el verso de esa canción? Quiero conocerte cada día más y más a ti, con una pasión. Ahora, si yo les digo que comparemos ese verso con cómo luce nuestra agenda de mañana, ¿qué diríamos? ¿Se ve el más y más y más a ti? ¿O realmente ese más y más y más está guindado de una esquinita ahí? ¿Son los 15 minutos corriendo en la mañana o los 5 minutos antes de quedarme dormido? Es bien irónico porque el mensaje de hoy se llama conocer a Dios. Y la realidad es que Dios puso en nuestro corazón la necesidad de conocerle. En el diseño que Él hizo del hombre, hay un espacio en nuestro corazón que solo puede ser llenado por el amor de Dios. Solo puede ser llenado por el amor de Dios. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado esto, que usted, cuando viene algún evento grande de su vida, usted tiene una expectativa. Me voy a graduar de la universidad. ¿Ah? El día de mi boda. Va a nacer mi hijo. Y antes de que suceda el evento, uno tiene una expectativa de lo que va a pasar y de que probablemente tu vida va a cambiar para siempre y que probablemente esa necesidad de felicidad o esa inseguridad se va a ir después que pase esto. Nosotros siempre estamos en ese juego de, una vez yo arregle esto, me voy a meter con todo con el Señor. ¿Ah? ¿Usted ha escuchado eso? Cuando se acabe este proyecto, no me va a parar nadie. Yo y Dios, Dios y yo. Cuando mi hijo ya tenga 2 años, no. Cuando ya duerma bien, yo voy a volver a pararme temprano a orar. Señor, tú sabes que no estoy durmiendo. ¿Sí o no? Y muchas veces tenemos el diploma y nos graduamos y esa expectativa y ese entusiasmo y esa emoción no era lo que uno esperaba. Hay un jugador yo creo que ya yo dije este testimonio una vez aquí, hay un jugador de fútbol americano. Mire, los jugadores de fútbol americano en Estados Unidos, desde que tienen como 7 años, el papá ya lo está entrenando para ganar el Super Bowl. Son deportistas, cuando son así que los detectan desde jóvenes, los meten en disciplina desde jóvenes y entrenan toda su vida para ese partido, para ese trofeo. Y este jugador dice que ese había sido el sueño de toda su vida. Desde que era un niño, él tenía en su mente, yo tengo que ganar el Super Bowl. Cuando yo gane el Super Bowl, yo voy a ser alguien. Cuando yo gane el Super Bowl, lo voy a haber logrado. Ellos tienen ese lema. Lo logré. Y resulta que ganó el Super Bowl. Y cuando estaba en la habitación de su hotel, después de haber ganado el Super Bowl, solo se seguía encontrando vacío. Y se dio cuenta que si algo de esa magnitud no podía llenar su corazón de la manera en que él quería o necesitaba o buscaba, nada en esta tierra lo podía llenar. Así que se metió con Dios. Y ahora es cristiano. Cuando nosotros vamos de evento en evento, de expectativa en expectativa, de anticipación en anticipación, y nada nos sacia, podemos responder a eso como en 4 maneras distintas. La primera, le echamos la culpa a lo de afuera. Nada sirve. Mis hijos no sirven. Mi esposa no sirve. Mi esposo no sirve. Este carro no sirve. Mi trabajo no funciona. ¿Cierto? Echamos la culpa de nuestra insatisfacción a cosas que están afuera. ¿Le ha pasado alguna vez a usted eso? Yo me siento miserable, pero la culpa es de este trabajo. Yo me siento mala madre, pero es que mis hijos no me obedecen. No soy yo, son ellos.
Esa es una reacción muy común. La segunda reacción es que soy yo. A mí nada me satisface. Yo tengo la culpa de todo. Soy un desastre. No puedo hacer nada. Soy mal padre. Soy mala madre. Soy mal jefe. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? A mí me ha pasado. La tercera, le echo la culpa a Dios. ¿Cómo Dios permite que? ¿Ah? ¿Por qué si Dios es tan bueno hay tanta maldad en el mundo? ¿Cómo Dios me quitó a mi mamá? Cuando la realidad es que la muerte y la enfermedad están en este planeta por el pecado del hombre. Yo quiero que usted sepa algo. Este no es el lugar que Dios creó. Ni nosotros somos, como dice nuestro pastor, el hombre que Dios creó. Nosotros somos lo que Dios creó más el pecado. El mundo que está allá afuera es lo que Dios creó más el deterioro del pecado y del hombre. Esto no es el plan de Dios ni la creación de Dios. Finalmente, si usted conoce a Dios, usted dice que usted está insatisfecho porque está distante de Dios. Usted lo llega a reconocer. Después de haber dado todas estas vueltas, ¿cierto? Porque yo le voy a ser bien sincero. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces me pasa que yo doy todas estas vueltas y busco en todos los lugares hasta que llego donde mí. ¿Nunca le ha pasado a usted que usted va para donde una persona con todos los argumentos, con todas las causas de la culpabilidad de esa persona, dispuesto a decirle, tienes la culpa de esto, y nunca pensó, ¿qué hice yo? ¿Alguna vez le ha pasado eso? Y después Dios, porque uno es así, yo estoy seguro de que esto es así. Y Dios después te corre la cortina y te deja ver de que, hola. A mí me ha pasado, son unas cachetadas que me ha metido, porque yo voy dije, en el nombre de Dios, en el nombre del amor que le tengo a Dios, en el nombre de la santidad, esto hay que pararlo. Y cuando volteas a Dios dije, ¿y tú? Mire, la realidad es que nosotros no nos encontramos satisfechos delante de Dios y de la manera en que deberíamos estarlo porque no le conocemos bien. Yo quiero que usted tenga eso bien claro. Porque Dios es quien Él dice ser. Así que si alguien falla en esta ecuación, somos. Porque hay un hombre que se llamaba David que decía, más vale un día delante de tu presencia que 1000. Y a nosotros una hora es una eternidad. Ya comienzo con canciones, me paso a la Biblia y como me estoy quedando dormido paso de nuevo a canciones delante de la presencia de Dios. Mire, yo le voy a explicar cómo salió este mensaje. Yo estaba en la playa de vacaciones ahorita y estaba leyendo esta porción y estaba mi esposa y estaba mi cuñada sentada jugando con el bebé. Y yo cuando me meten un fax, yo grito, ¿no? Yo dije, escuchen esto. Juan 7, verso 25 dice, este Jesucristo, dice, algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban, porque Jesús, quiero que sepa que Jesús lo querían matar. Y si a ti te quieren matar, ¿dónde tú estarías? ¿Ah? Es debajo. ¿Jesús dónde estaba? En el templo enseñando. Entonces la gente decía, dije, este no es el que quieren matar. Pero si está ahí hablando abiertamente y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se convencieron de que es el Cristo? Imagínate eso. Ya la gente estaba diciendo, dije, ¿será que como está ahí así a diestra y siniestra, debe ser que ya
lo perdonaron. Debe ser que realmente es el Cristo. Nosotros sabemos de dónde viene este hombre. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de su procedencia. Y eso es porque los profetas del Antiguo Testamento decían que cuando llegara el Mesías, nadie iba a saber de dónde era. ¿Cierto? Pero Jesús seguía enseñando, ¿no? Ustedes ven, Jesús está aquí, ¿no? Enseñando, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y de repente, sin cambiar el tono de voz, dice, con que ustedes me conocen, ¿no? Están hablando por allá, y él para así de hablar y los mira y le dice, con que ustedes me conocen, ¿no? Y saben de dónde vengo. Yo quiero que sepan que yo no he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Y ustedes no lo conocen. Cuando eso sucede, para que usted piense, mire, la gente piensa de que, wow, cuando uno tiene 7 años de estar enseñando o predicando, uno tiene que conocer a Dios. Uno tiene que saber mucha palabra, uno tiene que saber mucho de Dios. Yo le voy la palabra no es desanimar, es traer un poquito de realismo. Mientras más usted estudia al Señor, se da cuenta que menos lo conoce. Se da cuenta de lo profundo, de lo grande, de lo maravilloso. O sea, mientras más usted se acerca a Él, se da cuenta de lo lejos que está. Y otra cosa, mientras más madura, se da cuenta de lo realmente pecador que es. Porque la gente cree que esto es una carrera y después de ciertos hitos, ya tú vas a dejar de pecar, ya no se te van a ocurrir esas cosas, tú te vas a volver santo y así sucesivamente hasta que te vuelves Cristo. Si usted estudia el intro de las cartas de Pablo, el intro, él dice, soy el apóstol de los gentiles. Comenzó así, ¿no? Después dice que soy el abortivo de los discípulos, hasta que llega un punto que dice que soy el más grande de los pecadores. O sea, y esa frase la dijo cuando ya iba en una etapa avanzada de su madurez. Lo que pasa es que yo me imagino con mi mente pequeña, que Dios si nos muestra ahora los verdaderamente pecadores que somos, no nos levanta nadie de la depresión. Así que Él va poquito a poquito. Hey, mira, eres esto. Lo arreglamos. Cierto, pero lo que el Señor me mostró en ese momento, yo estaba así sentado, es, ¿tú realmente me conoces? Me preguntó. ¿Tú realmente me conoces? O sea, ¿tú realmente sabes quién soy yo? Y cuando eso pasa, porque ya tú estás hablando con el Señor, tú no estás hablando con el hermano ni con la hermana, cuando eso pasa, mi primera reacción es, Señor, si yo no te conozco, ayúdame. De inmediato. Porque yo no me puedo dar el lujo, de vivir en esta tierra sin conocerte. Y muchas veces nosotros podemos estar aquí en la iglesia y tenemos 4, 5 meses y uno dice, ¿qué? Ya yo sé cómo funciona esto. Y yo comienzo a hablar en tono, en cristianismo. ¿Tú sabes? Ya yo suelto mis ráfagas. Y a veces llega un punto que es difícil tener una conversación normal con la gente de la iglesia. Pues tú le dices algo y te sueltan un verso. Y le dices otra vez y te sueltan otro verso. Y van a escribir algo en el grupo de la iglesia y todo tiene que terminar con un verso. Y yo amo la Biblia, pero podemos hablar cualquier día también, ¿no? Sí, porque es cuando tú estás en la iglesia, tú tienes que hacer. No. Y eso es bien peligroso. Porque cuando uno piensa que ya se la sabe, ¿qué significa? Uno deja de buscarla. Y a mí, mi mentor, el pastor de Puerto Rico, me dijo, el mejor maestro nunca deja de ser un estudiante. Nunca deja de ser un estudiante. Así que yo le invito a que si por algún momento de la vida usted ha ido a hablar con un hermano de aquí de la iglesia y el hermano le dice algo y usted se le cruza ese pensamiento de que eso ya yo lo sé. Sí, porque al final, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y si a usted le gustaría predicar o escribir, yo quiero que usted sepa algo. Escribir no es algo que uno se sienta, uno nunca deja de escribir.
Dios está hablando todo el día, en todo momento. La mayoría de mis mensajes salen durante la semana. Pequeños pedazos, fragmentos, y después el Señor los conecta todo el día que quiere que lo diga. Pero no es de que, vamos a escribir. No funciona así. Dios está hablando todo el tiempo, todo el tiempo. Y ahora vamos a ver cómo esto es sumamente importante para conocerle, prestar atención a la existencia de Dios. Yo les dije que la vez pasada yo le pregunté a mi mentor, ¿qué entiende Dios por amar? No qué entiendo yo, porque si no, no existieran 5 lenguajes del amor y todo ese poco de locura. ¿Qué entiende Él? Porque a mí me interesa saber qué entiende Él para darle lo que Él quiere. Y el Señor me dijo, mi mentor me dijo, Él quiere que tú sepas que Él está. Siempre. Que no tienes que poner esa alabanza para que Él venga. Él ya está. Y que tú puedes interrumpir esa conversación, ir a abrir la puerta, cerrarla y volver. Y Él no se ha ido. Miren, no hay nada, como decía esa canción, no hay nada de nosotros que pueda sorprender a Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer que le vaya a decir, que lo vaya a sorprender. Y no hay nada que nosotros le podamos dar que sea más de lo que Él nos ha dado. Mire, usted no le puede dar nada a Dios que Él no le haya dado. ¿Cómo así? Si le doy mis palabras, eso no es nada material. Mire, yo quiero que usted sepa que tus palabras, cada respirar, cada parpadeo te lo regaló Él. Porque si nosotros estamos en este lugar, es por su misericordia, porque su juicio nos hubiera matado anoche. Pero estamos aquí. Su respirar nos lo ha dado Él. Así que el Señor me dice, y yo voy para donde ellas dos que estaban aquí, yo les digo, ustedes conocen a Dios. ¿Se imaginan? Te están jugando con el bebé en la playa y llega un loco y que, ustedes conocen a Dios. Las dos como que, espérate, déjame explicar. Hay una diferencia muy grande entre conocer de Dios y conocer a Dios. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado mucho que usted ha visto las noticias, vamos a suponer, y escucha mucho de alguien, y usted ve, como ahorita mismo los noticieros son así, ve la vida privada de la persona y las redes y todo. Primero que todo, a veces uno piensa que lo que uno ve en las redes es la vida de la persona. Mire, sálgase, nadie muestra la parte mala de su vida. Todo el mundo se muestra. Todo el mundo está en saco de aquí para arriba y en short bajo un... A veces uno escucha tanto de alguien que uno cree que le conoce. No sé quién, ya ese es más, mira. Y eso cuando alguien viene y te habla de una persona y te dice, ese. Y después cuando tú lo ves, dices, hijo, ven acá. ¿Sí o no? A veces escuchamos hablar de alguien y creemos que es así. Yo le voy a dar esto es un bono. La Biblia dice que cuando algo es verdad, para que usted considere que algo es verdad, hay 2 opciones. Que sea la palabra de Dios o que hayan 2 testigos. Que hayan 2 testigos. Le doy un consejo. Viva la vida así, se va a ahorrar cualquier cantidad de dolor de cabeza. El resto del tiempo, usted no sabe la cantidad de personas que a mí me han venido con una cara de... Y después le dije, era mentira. Pero yo lo dije porque... Sí, cuando uno vive así, ¿qué demuestra? Que está confiando en lo que Dios ha establecido, ¿cierto? Y cuando uno vive de acuerdo a lo que Dios ha establecido, Dios bendice las situaciones, nuestra propia vida. Así que para que algo sea verdad, tienen que haber... Con dolor en el alma, usted le dice, lamento decirte que no te creo. No estoy diciendo que es mentira, pero no estoy diciendo que es verdad.
Miren, el conocimiento de Dios es estrictamente teórico. Es teórico. Y la realidad es que usted puede aprender muchísimo teóricamente, teología. Usted puede conocer un poco acerca de los atributos de Dios. Usted puede conocer acerca de el corazón de Dios a través de su comportamiento en el Antiguo Testamento, que para eso es. Usted puede conocer muchas cosas a nivel teórico que describen a Dios, pero eso no significa que usted conoce a Dios. ¿Cierto? Conocer a Dios va mucho más allá de conocer de Dios. Conocer a Dios realmente involucra caminar con Él, hablar con Él, disfrutar de su presencia, experimentar distintas situaciones y ver cómo Dios se revela en medio de ellas. A veces usted se pregunta, ¿por qué yo paso por esta situación? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Es porque Dios se te quiere revelar en medio de esa situación. Para que después cuando alguien esté pasando por ella, tú le digas que allá arriba hay un Dios. Que cuando yo estaba así. Mire, nosotros, el contenido tan accesible que tenemos hoy en día ha hecho que nuestro testimonio para nosotros, no para Dios, para nosotros tenga menos valor. Nosotros preferimos soltar una frase que escuchamos en una prédica de China que decirle a alguien lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿Saben por qué? Principalmente porque si yo le digo a alguien lo que Dios hizo en nuestra vida, tengo que reconocer que yo estaba pasando por algo. Y el enemigo trabaja a través de la vergüenza. Pero cuando Jesucristo se le apareció a los discípulos, ¿qué mostró? Cicatrices. No heridas sangrando, cicatrices. ¿Qué significa eso? Que heridas van a haber, porque aflicciones tendremos. Pero confiad. Yo he vencido. Yo he vencido. Entonces, las experiencias que nosotros hemos tenido en nuestra vida, que hemos recorrido de la mano de Dios, son armas espirituales muy poderosas. Son armas espirituales muy poderosas. Porque cuando usted se planta delante de alguien y le dice, mira, yo estaba allí. Y cuando yo estaba allí, Dios llegó y Dios me tomó de la mano y me dijo, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a soltar. Tú eres mi hija, yo morí por ti, tú vales. La autoridad espiritual que usted está impartiendo ahí, nadie la puede impartir porque nadie estuvo ahí. Solo usted y Dios. Mire, cuando los discípulos fueron enviados, la Biblia no existía. ¿Qué les dijo el Señor? Cuenten lo que han visto, lo que he hecho en sus vidas. Al gadareno, cuando lo liberaron, se quería ir y le dijo, vaya, cuente lo que ha pasado. A la samaritana, ¿qué ella contó? Ella sacó el libro de Isaías. No. Ella dijo, allá hay uno que ha dicho todo lo que yo he hecho. Y se convertían. Entonces uno subestima eso. Uno dice, pero es que si yo digo eso no se va a convertir nadie. Dice la palabra que Jesucristo se tuvo que quedar 3 días en Samaria. Y que al final los hombres de ahí decían, ya le creemos, no solo por lo que tú has dicho, sino por lo que Él ha hablado. Entonces el diablo quiere que tú subestimes tu historia, que tengas vergüenza de tu historia, porque tiene poder. Porque tiene poder. Y es a través de esas historias, de esas experiencias, que uno llega a conocer realmente a Dios. Porque esa nadie te la contó. Tú estabas ahí. ¿Usted cree que es importante desarrollar este conocimiento de Dios? ¿Usted cree que es relevante? ¿Usted cree que es más importante que una maestría? O de cualquier cosa que estemos estudiando en este momento. Yo le voy a decir cuál era la opinión de Pablo sobre este conocimiento. Bien, Filipenses 3, verso 7 dice Pablo, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Todo es todo. Hasta el juego de Panamá que están dando ahorita.
Todo es pérdida con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Pero ¿saben por qué le pasa eso a él? Porque él agarró y cuando lo salvaron, se metió 3 años en el desierto. Dice, voy a buscar la revelación de Cristo. Imagínense el valor. Dice, me voy 3 años solo al desierto a buscar la revelación, ese conocimiento, antes de ministrar cualquier cosa. Y aquí tú le estás diciendo a un discípulo, tienes un mes en la iglesia, dale suave, y se ponchan. Pablo se metió 3 años. Y cuando regresó, fue humilde y se metió con Pedro 15 días, dice la palabra, para ver si la revelación que él había tenido allá era la misma que ellos habían recibido. Eso es honra. Mira lo que dice ahí. Por él lo he perdido todo y lo tengo, mi versión dice, no es mi palabra esto, ¿eh? Mi versión dice, y lo tengo por estiércol, todo, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Todo, no le importaba más nada. Chao. ¿Y la realidad cuál es? Es que yo le digo algo, yo no pienso así. Yo le soy bien honesto, yo no me siento así. Por eso estoy aquí. Por eso sigo pidiéndole ayuda al Espíritu Santo. Porque si yo no me siento así, no significa que Dios no lo valga. Significa que yo todavía necesito un par de vueltas a las tuercas. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que Cristo es lo suficientemente importante y valioso como para sentirse así. Y que uno, donde quiera que usted esté sentado en ese momento, si usted no se siente así, debe aspirar a sentirse así. Debe anhelar a sentirse así. Porque hay un precio muy alto que se pagó y usted tiene acceso a eso. Usted tiene acceso a eso. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna. Tocar arpas en el cielo y... No, dice, que te conozcan a ti. Eso es todo. Chao. Y es suficiente. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Mire, la vida eterna se encuentra en un conocimiento experimental. Dice la palabra, es una palabra que se llama ginosco, de Dios. O sea, un conocimiento activo, no un conocimiento mental, un conocimiento experimental de Dios que se revela en Jesucristo. ¿Qué es la vida? La vida es la participación activa en un entorno, ¿cierto? Nosotros tenemos vida terrenal, estamos participando, hacemos actividades, estamos aquí, respiramos, comemos en este entorno. La muerte es no poder estar en este entorno, no tener una participación activa, porque los huesos están en el cementerio, pero no tener una participación activa. Entonces, la vida eterna es estar activamente en un entorno donde está la presencia de Dios, donde yo puedo experimentar, donde yo puedo sentir, donde yo me puedo relacionar, donde esa presencia puede entrar en mí, influenciar en mi corazón, en mis pensamientos, en mi sentir, en mis decisiones. Esa es la vida eterna. Tener eso todo el tiempo. Porque a veces usted puede pensar que eso solamente pasa por aquí, ¿ve? Es más, de este mosaico hasta eso. Y eso pasa en cualquier lugar donde haya un corazón contrito y humillado. Mire, algo importante dentro de lo que es conocer a Dios es que usted entienda que nunca va a terminar de conocerle. Porque la vida eterna es conocerle. Entonces, no tenga apuro, disfrútelo. Disfrute el proceso. Es más, ni siquiera piense en hitos, capítulos, conceptos. Si usted alguna vez se ha enamorado de verdad, y usted está en ese proceso de que vamos a conocernos, ¿ah? Y usted, brother, usted ve cómo usted se mete en la agenda de esa persona.
Bueno, ¿que cuándo vamos a salir? Bueno, ¿qué día tienes libre? Y tú, papá, yo no sé si cumple tu tía que te ama, pero ese día, y tú vas, ¿cierto? Con una intencionalidad, con unas ganas, con un ánimo de conocer a la otra persona porque la amas, la pasas muy bien y le haces preguntas con interés real y te diviertes y la pasas bien. Tú no estás pensando de que, bueno, ya conocí su familia, check, ahora voy a preguntarle por su carrera, qué estudió y tal. No, tú estás fluyendo, ¿cierto? Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. La vida de un cristiano es un proceso continuo de conocer a Dios, pero disfrutándolo. Pero dependiendo de cómo yo lo vea a Él, así me relaciono. Hay veces que, como me han vendido la idea de que es un Dios justo y severo y que solamente está enfocado en mi pecado y mi culpa, a veces no quiero ni acercarme. A veces no me siento digno de acercarme. Porque siento que me va a meter un palazo. Y probablemente necesitamos un palazo. Yo le decía a un discípulo que ni veo por aquí. ¿Ves? Yo le decía, viejo, te voy a dar una llave. O sea, hay unas cosas que yo le llamo llaves espirituales. Que es una puerta que de aquí para allá, jamás nunca la vida espiritual vuelve a ser igual. Y de aquí para acá tú estás de qué. Entonces, yo le dije, mira, tú tienes que acercarte a Dios como un paciente en riesgo de muerte que se está acercando a urgencias. Tú no llegas ahí diciendo qué hacer, qué no hacer. Tú llegas así, ayúdenme que me muero. ¿Sí o no? Porque a veces uno llega delante de la presencia de Dios. Bueno, Señor, gracias, estamos aquí. Y tú estás loco. ¿Tú sabes con quién tú estás hablando? O sea, que uno llega así tipo que yo soy y él y yo estamos aquí. Y después llega dizque el jefe tuyo y es una honra que le tienes más a tu jefe que al mismo Dios. Epa, falta. Siga, juegue. Entonces, es una realidad. Tú estás delante de la presencia del creador del universo. Dice que las montañas tiemblan cuando escuchan su voz. Que con su voz, desde su trono, creó lo visible y lo invisible y gobierna sobre todo lo que existe. Alguien que decidió manifestarse en el tiempo desde la eternidad por nosotros. Ese es con el que tú estás hablando. ¿Sabes qué es lo pretty? Ese es tu papá. O sea, que es una honra, pero es amor también. Porque a veces solamente creemos que la honra es distanciamiento. Eso es una malformación que el diablo ha hecho en nuestra cabeza sobre el concepto de paternidad. Que o honro a mi papá o soy cariñoso con él, pero las dos no puedo porque la figura es como muy... No. Entonces tenemos que honrar a Dios de esa manera, entendiendo quién es. Mire, si usted, yo siempre digo, cuando voy ahora ahí en la casa, le digo, Señor, ayúdame a permitir que tú seas Dios en medio de nosotros. Ayuda a que mi entendimiento de ti no sea un obstáculo de lo que tú quieres hacer. Ayúdame a honrarte, a ponerte en el lugar que te mereces y que hagas lo que te plazca. Porque el único que puede limitar lo que Dios quiere hacer en tu vida, eres tú. El diablo no puede. Quiero que lo sepas. El diablo no puede. Eres tú. 10. Mire lo que dice David aquí, no importa. Dice, Salmo 139, dice, para que ustedes vean la magnitud de Dios. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto.
Aún en la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso como el tuyo rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿Se imagina lo violentamente poderoso y maravilloso que es Dios? Y hay veces que nosotros decimos, ya yo sé cómo es Dios. Yo estoy claro aquí. Quiero que te explique. Yo voy a la iglesia. Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Eso también salió otro día en la casa. Yo estaba en la noche, estábamos leyendo ese salmo con Ana y nada más leímos el primer verso. Yo le digo, Ana, tu alma brama por la presencia de Dios como la de un ciervo. Y cuando yo lo digo así, no es porque la mía sí, yo le digo, la mía no. Porque bramar es como un grito de dolor. Es un grito de muerte, es un grito de desesperación. Y ahí lo que David está diciendo es que como ese grito que hace ese animal cuando se está muriendo de sed, así está todo el día mi alma por tu presencia. ¿Hay alguien aquí que esté así? Yo no. ¿Y sabe dónde me lleva ese punto? A que si yo no estoy así, es porque todavía no le conozco bien. Es porque todavía no, eso no está ahí porque es un... No, eso está ahí porque es real. Esa comparación es real. Gran parte, bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Y yo le decía a Ana, porque Ana, sí, pero ¿cómo? Ella me decía, ¿cómo uno puede tener esa hambre? Y cómo uno puede, yo le digo, mira, no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con el objeto de tu hambre. Yo le decía, mira, tú ahorita mismo tienes una sed y un hambre de la presencia de Joshua. ¿Cierto? Tú estás apasionada con nuestro hijo. Y eso no existía antes de que él naciera. Él simplemente apareció un día y eso se activó. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene la capacidad de revelarse en tu vida de una manera específica y activar esa hambre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer que eso es posible. Buscarle como si fuera accesible. Esa es la única diferencia. Lo que pasa es que nosotros trasladamos cualquier cantidad de complejidad del mundo al evangelio que no la tiene. El evangelio está diseñado. ¿Sabe cuál es la ley del evangelio? Dice, el Señor dice, acércate a mí y yo me acerco a ti. Chao. Eso es todo lo que tú necesitas, porque ya estando delante de Él, todo lo demás fluye. Todo lo demás fluye. Tu liberación, tu unción, sus propósitos, su sabiduría, todo está ahí a sus pies. ¿Por qué usted cree que a María le dijeron que escogió la mejor parte? Ahí no describe más nada. Nada más describe que estaba a sus pies. Juan 6:35, Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ¿qué tiene que hacer la persona? Ir. Nunca más tendrá hambre. Nunca. Porque no hay nada allá afuera que pueda saciar el hambre que tú tienes por Él. El enemigo se ha cansado y se ha requete cansado de crear imitaciones de lo que debe ser tu experiencia en la presencia de Dios. ¿O usted cree que son las drogas? Que la gente sale aquí y dice, me siento como si... Ajá. Juan 4, verso 13 dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Jamás. Sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Eso es verdad. Ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú tienes hambre de Él?
Tú tienes sed de Él. Porque yo estoy seguro que si tú quieres una hamburguesa, ahorita a las 9:23 tienes una. ¿Sí o no? Hablemos claro. Es más, ya ese pensamiento está. Ya la gente dice que vamos para... Y como decía el pastor de Puerto Rico, lo que comenzó en el espíritu está terminando en la carne. Tienes sed de Él, de verdad. O sea, mire, yo le invito a que usted no confíe en usted mismo. Su peor enemigo es usted. Todo lo demás ya fue vencido en la cruz del Calvario. Y el pecado no es una conversación en el cielo. Allá en el cielo nadie está pensando qué vamos a hacer con el pecado. Eso ya fue vencido. El enemigo ya fue vencido. Voy a cerrar con una historia de alguien que creía que conocía a Dios. Un tipo que se llamaba Job. Pero no la voy a leer entera porque eso tiene como 45 capítulos. Esto es un resumen bien rápido. Dice, Job era un hombre honrado, tenía mucha riqueza, tenía terreno, tenía ganado, tenía de todo. Pero en cuestión de días lo perdió absolutamente todo. Se murieron sus hijos, sus peones, su ganado, le salió lepra. En cuestión de días estaba sentado así en cenizas, lleno de lepra, rascándose con un pedazo de cerámica. ¿Sabe la cerámica? ¿Alguna vez se ha roto una cerámica y usted la toca? Bueno. Porque la lepra son llagas. Epa. Murió la hamburguesa. Entonces, de repente llegan 3 amigos de él, ¿no? Junto con él, todos eran judíos, todos conocían a Dios. Y los 3 llegan y se sientan con él una semana sin decir una palabra, así mirándolo. Cuando pasó una semana, Job habla y dice, yo soy inocente. Yo no he hecho nada malo, yo no he pecado. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? Y después como a las 2 semanas está diciendo eso, ya usted cae de que fue culpa mía. Pero los amigos de él insistían y decían, viejo, si tú estás pasando por esto es porque pecaste. Porque la cultura judía creía que si a alguien le caía enfermedad, era maldición de Dios. La cultura judía creía. Inclusive si alguien nacía con una enfermedad, era porque había pecado él o sus padres. Esa era la creencia. Entonces los 3 decían de que, o sea, como, ¿ah? El que tiene todas las manos juntadas de lodo, y yo no fui. Y está Job allá rascándose las llagas y él, yo soy inocente. Los amigos dicen, o sea, pecaste y estás loco, evidentemente, ¿no? Entonces ahí pasaba algo. Ellos creían que conocían a Dios y él creía que conocía a Dios. Ahora, ¿quién estaba en lo correcto? Se preguntará usted. ¿Cierto? Porque alguien tiene que tener la razón en toda discusión. Pues yo quiero que usted sepa que ninguno conocía a Dios. Porque Dios no hace eso, 1. Y 2, Job también estaba equivocado porque no hay hombre justo sobre la tierra, solo Jesucristo. Imagínense que es tanto así que en el capítulo 42, verso 5, ya cuando Job pasa por ese proceso que pasamos nosotros, que a veces uno piensa que con el tiempo, con el pasar del tiempo yo voy a madurar tanto en la iglesia que yo cada vez me voy a demorar menos en reconocer que es mi culpa. O sea, en realidad a veces mejora, pero hay veces que cuando la vuelta es, uno hace exactamente lo mismo y no soy yo. Pero Job decía esto, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Usted sabe cómo comenzó esta historia? El diablo llegó diciéndole al Señor, hey, préstame a Job. Yo te voy a demostrar a ti
que Él te ama solamente porque tú le has dado tantas cosas materiales. ¿Sabes lo que dijo Dios? Dale. Y cualquiera con nuestra mente terrenal y diminuta pensaría, es porque el Señor le va a ganar al diablo, es porque el Señor sabe que Job va a resistir, es porque el Señor sabe que Job no va a pecar y porque le va a demostrar al diablo. No. ¿Cuántos saben que el diablo trabaja para el Señor? Usted sabe que el diablo no va a lograr que se pierda ninguno que Dios no ha determinado que se pierda. ¿Sabía usted eso? Yo a veces pienso, que la única función de la existencia del diablo en este universo es hacer que se queden los que se tienen que quedar. Ninguno más. Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. Te va a zarandear. Pero cuando regreses, afirma a tus hermanos. ¿Qué significa eso? Que Pedro iba a venir como afirmado, porque nadie que no está sano puede sanar. Entonces Dios quería trabajar en el corazón de Job algo que todavía había ahí. Y usó al diablo para hacerlo. Y Job conoció un poco más a Dios a través de este proceso. Él lo conocía, pero no lo conocía tanto como lo terminó conociendo a través de este proceso. Primera de Juan capítulo 2 para cerrar. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? ¿Sabes cómo sabemos que no le conocemos? Cuando pensamos que nuestras circunstancias están por encima de sus mandamientos. Y yo tengo un amigo que en abril, cuando estaba esto comenzandito, la estaba pasando súper mal en el trabajo. Y la verdad es que lo acompañé en ese proceso, oramos muchísimo y Dios quería mostrarle algo a través de ese proceso. Y ahora estamos un año después y a pesar de que Dios se le reveló de esa manera, está pasando exactamente por lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque Él dice, cuando logre controlar estos proyectos, voy a volver a meterme con Dios. No voy a pararme mañana temprano porque me estoy acostando tarde trabajando. Mire, usted nunca va a conocer un descanso sobrenatural si no confía en Dios. Y se para. Yo le dije, esto es todo lo contrario, mi hermano. El enemigo te tiene ahorita mismo en la jaula del hámster, dando vueltas todos los días. Porque si tú no te metes con Dios, nunca vas a tener la sabiduría para cerrar esos proyectos. Y el diablo se va a encargar de que vengan más proyectos. Y en el nombre del trabajo y de que hay que cuidar el trabajo y de que la cosa está dura, voy a dejar por fuera a Dios. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Si le obedecemos. Pero la obediencia no es, yo le voy a obedecer porque quiero. No. Yo le voy a decir algo a usted para que lo ponga en práctica, porque a mí me sirvió bastante. Es la obediencia sostenible viene del entendimiento de cuánto Dios me ama. No viene de que yo le voy a obedecer y ya está. No, viene de que usted lo conoce a Él tanto. Usted pasa tanto tiempo con Él que usted comienza a entender su corazón y cuánto amor le tiene y cuánta misericordia le tiene y cuántas cosas le ha perdonado y cuánta paciencia ha tenido que después usted dice, yo quiero agradarte y te voy a obedecer. No es al revés. Al revés no funciona. Obedecer a Dios por miedo no funciona. Obedecer a Dios por amor, para siempre.
Vamos a ponernos de pie. Si usted hoy ha conocido que puede ser, existe la posibilidad, a lo mejor, quién sabe, que no conozca a Dios como usted creía que lo conociera, le tengo una buena noticia. Él quiere que usted lo conozca. Existen 3 maneras principales de conocerlo. Su palabra, que es su autorrevelación, que es una carta de amor que Él le escribió a usted, para que usted lo conozca. La oración a un padre, no a un cajero automático, no al 911, a un padre. Y finalmente caminar con Él todo el día, entendiendo que Él siempre está. Lo que pasa es que nosotros, las distracciones logran que no seamos conscientes de que Él está. Pero cuando tú abres tu corazón a la posibilidad de que Él está alrededor tuyo todo el tiempo, Él se te va a manifestar todo el tiempo. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque siempre estás, porque siempre nos buscas, porque nunca te das por vencido, Señor, porque tu amor es constante, es insistente. Yo te pido que nos ayudes, Señor, porque verdaderamente no te conocemos, pero queremos conocerte. Yo te pido, Señor, que tú permitas que nuestro corazón se alinee con el sonido de la voz de tu Espíritu, Señor. Y que las voces que nos condenan, que nos entretienen, que nos distraen, que nos culpan, se callen. Y que la única voz que podamos escuchar día y noche sea la tuya, llamándonos a volver a casa una y otra vez, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a enamorarnos de ti, Señor. Ayúdanos a entender tu valor, a buscarte más, a conocerte más, a amarte más, a honrarte más, Señor. Señor, nunca nos abandones, Señor, porque ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor.